La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La congregación. Esta es la segunda parte de la congregación. Ahorita muchas personas no están seguros. Por ejemplo, ahorita que está la pandemia. Ahorita es marzo 31, no, abril primero. Aquí en Estados Unidos, la pandemia es mundial en relación al virus. Por ejemplo, hay orden del gobernador de no congregarse, o sea, no quiere que no haya personas, grupos de personas, porque eso hace que se multiplique, que la gente se contagie con el virus. Entonces está una palabra en Romanos que dice que hay que hacer caso a lo que dicen nuestras autoridades, porque las autoridades las puso Dios. A Donald Trump lo puso Dios, a tu gobernador lo puso Dios, los presidentes, los gobernadores que están en México los puso Dios, eso así es. Entonces, mucha gente no está segura y de hecho están desobedeciendo a esa orden porque dicen, bueno, como dice Pedro, hay que escuchar, hay que hacer lo que dice Dios, no lo que dice la gente, ¿verdad? Pero hay que ver el contexto. ¿Ok? Hay que ver el contexto. Cuando Pedro dijo eso, de que hay que hacerle caso a Dios antes que a los hombres, el sumo sacerdote, o sea, los que gobernaban al pueblo de Israel en relación a la ley, Pedro anda predicando, hubo milagros, se convirtió la gente, entonces los mandan llamar y les dicen, ¿saben qué? Básicamente, dejen de predicar el evangelio, que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita en el ecumenismo, ¿verdad? No, dejen de predicar el evangelio. Ahí sí le vamos a hacer caso a lo que dicen los hombres o lo que dice Dios. No, hay que predicar el evangelio. Pedro dice hay que obedecer a Dios, no a los hombres, en ese contexto. Pero en relación a las cosas terrenales, en este caso el virus es una enfermedad de la carne, entonces las autoridades dicen no hagan eso, no anden, estén en sus casas, salgan solamente si tienen que ir a trabajar en cosas porque se necesitan los médicos, se necesitan las enfermeras, se necesitan los trabajadores que se encargan para distribuir la comida, sino que va a comer la gente. Entonces es necesario, esas personas, un cristiano, imagínate que todos los cristianos fueran traileros, no, pues yo no voy a trabajar porque hay que hacerle caso al gobernador. De hecho, el gobernador dice que sigan trabajando. Entonces, muchas personas están dejando de trabajar por miedo al virus. Entonces, el enfoque aquí es esto. Estoy desobedeciendo a Dios por no congregarme, por no congregarnos. Y fíjense bien, se los voy a explicar así, porque es mucha lectura. Yo ya hice la primera parte. Se los voy a poner así. La congregación, cuando viene el pueblo de Israel, la gente andaba trabajando, guardaban el sábado, o sea, lo que ya estaba sobre la ley. Entonces, cuando alguien tocaba el cuerno, en la Biblia dice a veces bocina, dice cuerno, ¡turú! Entonces, eso quiere decir que la gente debería de venir a la puerta del templo y porque había un mensaje de parte de Dios a través del profeta que él escogía, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, vamos a decir, ellos están viviendo, llevan su vida, entonces, algunas veces era porque venía el enemigo, entonces, ¡turú! Vengan para acá, fíjense bien, tú ya les decía el profeta, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a prepararnos, ustedes no tengan confianza, vienen contra nosotros, o era tiempo de guerra, algunas veces. Otras veces era para amonestarnos, para decirles, ¡turú! Entonces ya la gente se congregaba. ¿Y cuál era el mensaje? Cambien su caminar, cambien su caminar.
cambien su caminar. Amen, honren a Dios, amen a su prójimo. ¿Ok? La gente no hacía caso. Entonces ya había unos que decían, yo ni voy, pues puras malas noticias. Entonces ahí había gente que ya no se congregaba, ya no iba a escuchar el mensaje. El Mesías fue profetizado en toda la Biblia hasta Cristo. Entonces llega un punto en donde Cristo mismo lo dijo. Las aves conocen su tiempo, ustedes ven las nubes y pueden ver, si miran nubes, ustedes saben que va a llover, dice, y tantas señales que hay ahí y no reconocen que vino el Hijo de Dios a visitarlos. Entonces, hubo personas que se congregaron y hubo otras no fueron, o sea, no creyeron, no se congregaron. Entonces, ahorita, por ejemplo, en muchas denominaciones, si no te congregas los sábados, es pecado. En otras, en la mayoría, si no te congregas los domingos, es pecado. Por ejemplo, si no vas a misa, es pecado. Pero también en las evangélicas, si no te congregas, es pecado. ¿Okay? Entonces, vamos al versículo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, era lo que hacía el profeta, les exhortaba, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Okay? Entonces, en este caso estamos esperando a Cristo. ¿Okay? Para su segunda venida. O sea, cuando nos vamos a morir. ¿Okay? Porque vamos a estar con Cristo. Entonces, esa es la alegoría. ¿Okay? Entonces, ya las personas que no se congregaron, ahorita es tiempo de guerra. Ahorita es tiempo de guerra. ¿Okay? Guerra espiritual. Siempre el Señor o sea, cuidó del pueblo de Israel. Cuando ellos se portaban bien, amaban, Dios los cuidaba. O sea, tenían paz. ¿Okay? Cuando andaban en la idolatría, venía el profeta y les exhortaba, les decía, el Señor dice, así dice el Señor. Entonces ya les daba, ¿verdad? Cambien sus caminos, andan en la idolatría, cambien sus caminos. Y ellos no querían. ¿Okay? Entonces ya llega un punto en donde ya mucha gente ya ni venía. Entonces, por ejemplo, en tiempo de Jeremías llegó Nabucodonosor y arrasó. En el tiempo casi en el tiempo de Isaías profetizó, arrasaron también a las tribus del norte. Entonces, aquí vamos a ver, yo les voy a dar lectura en relación a las personas que se les anduvo predicando las buenas nuevas para que cambiaran su camino y no quisieron, ya sea que no quisieron escuchar. Entonces, por ejemplo, había falsos profetas en el tiempo de Jeremías, había uno que se menciona ahí, Ananías. Ananías dice, no, eso de que viene Babilonia, no es cierto. Así dice el Señor. Y entonces ya según él él profetizó. Dice, no, dice, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar, o sea. Entonces le dice Jeremías, eso no es cierto, no, el Señor no te mandó decir eso. Entonces él dice, no, nosotros vamos a tener paz y seguridad. Entonces ellos tenían su confianza en Egipto, de que los iban a defender de Babilonia. Entonces dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Entonces yo ya he predicado por varios años, de predicar las buenas nuevas, de predicar el amor de Dios, para que las personas dejen la idolatría, dejen al mundo. ¿Ok? Entonces, algunas personas han escuchado, otras no.
Entonces ahorita viene el tiempo de la guerra, ¿ok? En el tiempo de guerra, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Ahora, las personas, en este caso cristianos, ¿ok? Que no quisieron escuchar cuando se les dio el mensaje, ¡turú! Entonces dicen, no, 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 en realidad nosotros tenemos paz y prosperidad, dinero, dinero. Entonces ya ahorita viene la mortandad, viene el castigo, viene la ira de Dios. Entonces ya el Señor dice, hijo, escóndete, escóndete mientras pasa mi ira. ¿Ok? Ahora, en el tiempo de Noé, murió mucha gente, pero allá andaba Noé, en medio de la destrucción. Sodoma y Gomorra. Sí, el Señor le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque andan muy soberbios, andan muy orgullosos, los voy a destruir para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, nosotros ya vimos ahí qué fue lo que pasó en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de los apóstoles. La Roma destruyó a Israel, a Jerusalén, la destruyó en el año 70. Entonces ahorita llegó la mortandad, ¿okay? Está la ira de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Ya ahorita, oye, pero entonces si no me congrego, ¿qué me va a pasar? O sea, no, la congregación ya fue antes. Aquí se aplica la parábola de las 10 vírgenes. So ya viene el Señor para mucha gente, la que va a morir. ¿Ok? ¿Estuviste listo? O sea, ¿escuchaste la palabra de Dios cuando se te predicó? Entonces ya ahorita mucha gente van a querer aceite. ¿Ok? Entonces, pues no, o sea, ve y cómpralo. Pero mientras van a comprarlo, llegó el novio y se fue. Entonces, vamos a las lecturas, ¿ok? Lo importante es aquí, en la congregación es, conviértanse al Señor. ¿Por qué? Porque andan en la idolatría, ¿ok? Entonces la idolatría tiene que ser amor al mundo. La palabra a Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿ok? Ahora, hay personas que simplemente dicen, Dios no existe, ¿ok? Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Ok? Ahora vamos a... yo ya les dije en relación a no hará nada Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Ya hemos compartido, ¿verdad?, de las situaciones que iban a pasar. Están pasando. Amós 3 del 1 al 11. De oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Lo salvó. Dice así, nos salvó con el evangelio, por fe. Ya somos salvos. ¿Ok? Entonces había que caminar amando. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Rugirá el león en la selva, sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ellas. Había opresión y había idolatría en los palacios, en el amor al dinero, vaya. Entonces, ¿qué es todo este mundo? El que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza y sus palacios serán saqueados. Toda la gente que acumuló riquezas van a perder sus riquezas, ¿ok? Entonces fíjense bien, ya se hizo eso, ¿ok? Ya se proclamó, ya se exhortó. Entonces ahorita está la mortandad, ¿ok? Ahora vamos a Primera de Corintios. Dice en 1 Corintios 10 del 1 al 11, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fueron bautizados en Cristo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, alegóricamente. O sea, el agua en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos eran los levitas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿ok? Entonces, ahorita está la mortandad, ahorita está la peste, ¿ok? ¿Qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos al ejemplo más claro. Éxodo 2, 12 del 1 al 28. Está el pueblo esclavizado en Egipto. El Señor llama a Moisés y le dice, ve a sacar a mi pueblo de Egipto. Entonces viene, le dice, entonces él trae a Aarón. Entonces junto con su hermano Aarón vienen, hablan con el faraón, deja salir al pueblo. Dice el faraón, no los dejo ir. Entonces Dios castiga a Egipto con 10 plagas, ¿ok? Entonces la 10ª plaga es la Pascua, fíjense bien, o sea, es cuando matan a los primogénitos de Egipto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este es Cristo, la alegoría es de Cristo Jesús, la metáfora. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, ¿ok?
el evangelio, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, sin hipocresía. Con hierbas amargas lo comerán. Va a haber tribulación. ¿Okay? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, toda la gente que ama este mundo, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, hombres y bestias, o los que son como bestias, que no tienen entendimiento. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Si tú tienes el Evangelio, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la sangre. ¿Okay? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así, o sea, tú vas a comer la palabra de Dios, el Evangelio, sin hipocresía, sin altanería, sin soberbia. ¿Ok? Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, o sea, que no se infle. Yo eso ya lo expliqué muchas veces. Porque cualquiera que comiere leudado, por ejemplo, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Viene un pastor y tú vienes con el evangelio, lo crees, y te dice el pastor, Dios quiere que sea rico monetariamente. Esa es la levadura. ¿Okay? Esa poca levadura va a afectar a toda la masa. O sea, se van a hacer soberbios, se van a hacer orgullosos, enemigos de Dios. Que comiendo leudados del primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. ¿Okay? Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Se va a convocar primero y el último. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Es alegórico, ¿ok, hermanos? O sea, comer el evangelio. Y la palabra de Dios en general, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. O sea, no seamos orgullosos, no inflarnos, no presumir. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, ya no es parte de la iglesia. Ninguna cosa son cristianos, ¿ok? En este caso es pueblo de Dios, ¿ok? Pero no van a ser parte de la congregación, o sea, van a morir en el desierto. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
guardaré, o sea, va a pasar la mortandad. Viene la mortandad y dice el Señor, va a pasar y va a decir, oh, a ver, es que este tiene el Evangelio, la sangre de Cristo. El que tenga la sangre en el dintel, en su mente y en su corazón. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí está el primer amor. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como les dijo el Señor, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Okay? Antiguo Testamento, sombra y figura. Primera de Corintios 5:7, dice Pablo, limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, nacer de nuevo, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a Hebreos. Les voy a leer el contexto en relación a la congregación. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente, las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O cuando tú crees el Evangelio, dice el Señor, nunca más me voy a acordar de tus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Está completo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el cielo mismo, ya no en un templo hecho por mano de hombres, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, está hablando alegóricamente. En el templo está la primera parte en el lugar santo, y luego el lugar santísimo. En la primera parte está la mesa, los panes de la proposición, que era un simbólico de los 12 apóstolos, porque eran 12 panes, 12 tortas, 12 hojaldras. Entonces, las lámparas, también habla que son las iglesias, los 7 espíritus. Entonces, pero había una cortina que separaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote una vez al año. Aquí lo explica en los Hebreos, que es una sombra y figura de Cristo. Dice, y el sumo sacerdote ya no es uno de aquí del mundo, no, el Hijo de Dios entró en el cielo mismo, la cortina se rompió, tenemos entrada directamente al cielo, lo que está diciendo aquí. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, sin levadura, sin hipocresías, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con la palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, Él es fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esto es lo que yo he estado haciendo, ¿verdad? ¡Turú! Les doy el mensaje, la palabra de Dios, prepárense para la guerra. Entonces, ya los que se congregaron, seguimos aquí, ¿verdad? En el Señor. Dice, no dejen de escuchar la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, porque si pecáramos, fíjense bien, porque si pecáramos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el contexto es, se da los 10 mandamientos, todo lo que tiene que ver, lo que es sombra y figura del sacrificio de Cristo, de las ofrendas, de los 10, o sea, todo se cumple en Cristo, todo sin excepción, ¿ok? Entonces ese era el antiguo pacto. Cristo viene y hace el nuevo pacto. El que viola, por decir, el que viola los 10 mandamientos por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo a nuestro Padre Dios: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. A su pueblo, es su pueblo, pero lo va a juzgar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Okay? Entonces yo les voy a dar otro ejemplo en relación a qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita que está la mortandad. ¿Okay? So vamos a números 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Cor, hijo de Leví, Datán y Abrén, hijos de Alai, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Moisés es figura de Cristo. Aarón es figura de la iglesia, de todos los que trabajan para predicar el evangelio. Okay, o sea, de los levitas, los que le sirven al Señor. Okay, no necesariamente todos son predicadores, no. Todo el que le sirve a Dios en su mente y en su corazón. El que no tiene la vista en este mundo, sino la tiene en Cristo Jesús. Mirando, poniendo la vista en lo que permanece y no en lo que perece. Ese es un servidor, ese es un levita. ¿Okay? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Eran hermanos, o sea, son cristianos, vamos a decir, son cristianos los que se levantan contra nosotros. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, o sea, contra Dios y contra nosotros, contra la iglesia. Y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová a mañana. El incienso es una sombra y figura de las oraciones. Okay. So el incienso en sí, muchas congregaciones lo usan, ¿verdad? Tiene un aroma muy bonito. Creo que le ponen anís, como en la iglesia católica usan el incienso. Que eso es una sombra que es metafórico de las oraciones. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Son los santos ahorita tienen que orar, tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y pare la mortandad. Cristo es nuestro líder, ¿ok? Fíjense bien. Y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Las personas que anduvieron predicando
la idolatría, los que anduvieron peleando contra nosotros, en todo caso a los verdaderos discípulos, si es que somos verdaderos discípulos, ¿okay? Dice Pablo, si verdaderos somos discípulos del Señor, el Señor no vamos a ser avergonzados. Pero si fuimos falsos discípulos, vamos a ser avergonzados. ¿Okay? So aquí ahorita que está la mortandad, vamos a ver quiénes son avergonzados. O sea, las personas van a orar y vamos a ver a quién escogió el Señor, quiénes son los verdaderos profetas del Señor, los verdaderos discípulos de Dios que trabajan en su hora. Se va a ver. ¿Verdad? Si yo soy un falso profeta, bueno, estoy frito. Así de simple. Así de simple. Fui falso. Fui avergonzado. Pero, si en todo caso el Señor me escogió, el Señor a los que escogió, dice el Señor, tú no vas a ser avergonzado. ¿Okay? Entonces aquí el que es lo que está haciendo aquí Moisés y Aarón. Dice, poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. O sea, todos vamos a estar orando. ¿Okay? ¿A quién va a atender el Señor? Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví, los que trabajan en el templo. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Se fijan, aquí ya hay personas que no quisieron ir en la congregación. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destina leche y miel para hacernos morir en el desierto. Fíjense, le estaban llamando a la tierra de Egipto que destinaba leche y miel, o sea, dinero, sensualidad, sexo, o sea, alegórico. Yo solo estoy dando alegórico. Aquí estamos hablando de que supuestamente ellos tenían comida. Pero ¿cuál es la comida de Satanás? No es tanto la comida literal, sino la comida del pecado. ¿Okay? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoríes de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos ha dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, no iremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Cristo se enojó también. Cristo se enoja. Y dijo a Jehová, dice Cristo, Señor, no te pido por todos, te pido por los que me diste. Esto ya lo he predicado varias veces. Cristo no está con ellos, hermanos. Cuando oran, básicamente dice Cristo, está la gente orando, ¿verdad? Señor, ayúdame, mira. O sea, ya cuando les viene la aflicción, dice Cristo, apartaos de mí, malditos. O sea, van a recibir el castigo. ¿Por qué? Porque nunca quisieron someterse a Él, prefirieron el mundo y se enseñorearon de personas. O sea, anduvieron haciendo lo malo, así como aquí. Esta es la alegoría. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, al rebelde, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón.
En este caso, Aarón es la iglesia, los verdaderos discípulos del Señor. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Nosotros aquí estamos a la puerta, estamos a la puerta. Cuando Cristo vino, Él abrió esa puerta. Pero acuérdense que ya Cristo es la puerta. ¿Okay? Él es nuestra puerta. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. A Coré se le hicieron caso. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Qué es la gloria de Jehová? Cuando viene la tribulación, la gloria de Jehová, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos la confianza en nuestro Señor y viene la aflicción, o sea, viene la mortandad, nosotros tenemos la confianza en Él, y Él que quita, o sea, si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Okay? Entonces Dios escucha solamente a por los que Cristo pide, o sea, a los que creyeron el Evangelio. ¿Okay? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Señor, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Apártense de ahí. Habla a la congregación y diles, apártense de ahí. ¿Ok? ¿Quién nos lo dice? Cristo mismo. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas, o sea, donde vivían, de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Así de simple, hermanos. ¿Okay? Así de simple. Si nosotros somos humillados, somos avergonzados, el Señor nunca estuvo con nosotros. ¿Okay? Así de simple. Pero por el otro lado, si el Señor, si somos glorificados con Él, también es evidencia que sí somos del Señor. Si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces, esto es alegórico, ¿ok? Aunque sí pasa literalmente también, ¿ok? En un terremoto, cuando hay un terremoto, se abre la tierra, ¿ok? Se abre la tierra y a veces se vuelve a regresar, ¿verdad? Pero se ve cuando hubo
ese cambio ahí. O sea, literalmente hay gente que se la ha tragado la tierra, ¿ok? Pero también es alegórico, ¿ok? Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Cuando Dios los entrega, por ejemplo en Romanos 1, ahí menciona a los que Dios entrega, que les da una mente reprobada. Está hablando de iglesia. O sea, se fueron al mundo. Esto pasa de las dos formas, todavía. ¿Okay? Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellas, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Okay? Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seúl y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decía, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio. Esto aquí hay, fíjense bien. ¿Quién lo dice? Dios le dice a Moisés, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, la iglesia, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Entonces, mientras un grupo de personas estaba siendo tragado, estaba siendo entregado por Dios, otros estaban siendo santificados. Y derrame más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios, las oraciones, ya para nosotros, de bronce, con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Les voy a dar un ejemplo. Está escrito que iban a venir personas y se iban a meter ahí escondiditas, que no fueron llamados por el Señor, pero que ya estaban desde antes, o sea, ya estaban destinados para ese trabajo, para engañar a la gente. O sea, hay ateos que vienen y se hacen pasar como creyentes y engañan a la gente, se enriquecen. Okay. Les bajan, por decir, la lana a la pobre iglesia que no tiene el conocimiento. Entonces, están también las falsas doctrinas. Esto lo hace también en el catolicismo, pasa esto. Mucha evidencia hay ahorita. Ahorita estamos en la era de la informática. Mucha gente que hacía eso lo está diciendo. Okay. Los jesuitas. Los musulmanes hacen lo mismo. Los musulmanes también vienen y se meten a escondiditas haciéndose pasar que son creyentes en la religión de ellos y ellos pueden, o sea, están mintiendo y es un pecado. Pero mientras lo hagan para predicar el Islam, su doctrina, pueden engañar, por decir a los cristianos, o se hacen pasar por, por cristianos, pero en realidad no lo son. Okay. Esto pasa en muchos niveles, ¿verdad? Ateos, católicos en el Islam, eso es típico, ¿okay? Que en realidad nunca dejaron, nunca creyeron. Pero Dios, que conoce los corazones de cada persona, Él sí sabe. Entonces dice, y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, o sea, la gente que murmura contra Cristo y contra la iglesia, diciendo,
ustedes dieron muerte al pueblo de Jehová. Esto hace mucha gente ahorita, gente. De hecho, ayer yo estaba mirando a una persona que creció en hija de un pastor que se fue al mundo y no solamente se fue al mundo, ahora se burla de la iglesia. ¿Okay? Hija de un pastor. Entonces, ¿qué andaba haciendo esto? Estaba murmurando contra Moisés y Aarón, o sea, burlándose. Estos son los burladores. Anduvieron en la iglesia, se salieron de la iglesia y ahora se burlan. Entonces dice, y aconteció, se burlan, por ejemplo, dicen, mira en la Biblia, cómo Dios es un Dios, ¿qué amor va a tener Dios? Pues si destruyó a toda una generación en el tiempo de Noé, mató a los de Sodoma y Gomorra, tienen que matar a los homosexuales, tienen que matar sin ellos entender. Ok, entonces ya están, o sea, básicamente esa gente está diciendo, vamos a quitarles, vamos a quitarles porque les lavaron el coco a los cristianos y vamos a enseñarles, en realidad nosotros somos buenos, ¿no? Eso de la Biblia, eso, nosotros somos más buenos que Dios, básicamente. Okay. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Fíjate lo que hace Cristo por nosotros, ¿ok? Entonces el Señor, este es lo que tenemos que hacer ahorita. Y dijo Moisés a Aarón, Cristo nos dice a nosotros. O sea, esa es la enseñanza, es lo que dice Pablo. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? Está la mortandad. ¿Qué hay que hacer? Aquí está. Dijo Moisés a Aarón, Cristo le dice a la iglesia, toma el incensario y pone en él fuego de altar. Y sobre él pone incienso. Y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces, la expiación ya la sufrió Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermanos. Orar. Orar para que el Señor tenga misericordia. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. La iglesia puede parar esto, hermanos. Olvídense del mundo, si toda la gente obedeciera, no se multiplicara, eso no va a pasar, eso no es así. ¿Cuántas personas pueden morir? De acuerdo a cómo está ahorita, con números y esto se puede ver, 20 millones de personas por lo menos a nivel mundial. La iglesia puede parar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Fíjense bien, ¿ok? Apartados de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, tomad el incensario y pon en él fuego del altar, o sea, oren, y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón, la iglesia, el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Nosotros lo hacemos en espíritu, no es que nosotros vamos a ir a andar corriendo ahí. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Por ejemplo, en Isaías, el Señor dice, escóndete un momento. ¿Okay? Escóndete un momento mientras pasa mi ira. ¿Okay? ¿Qué dijo Cristo? Dice Cristo, cuando ores, no seas como los hipócritas, no lo hagas por allá. No, en tu casa, ahí en tu casita, ponte a orar ahí. Ahí yo veo que tú estás orando. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿dónde debemos de orar? Aquí en nuestra casa. Escóndete un momento mientras pasa la ira de Dios. Entonces, pero también hay que orar, porque Dios es misericordioso. Que Dios ponga la mirada en nosotros, porque Dios, fíjense, el pasaje en donde está, en donde Cristo todavía no comienza su ministerio, entonces hay una boda, y en la boda, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? De hecho, Cristo, para las personas que ya murieron, pues esas personas ya
ya están, ya están en la otra vida. Entonces, la que no vemos, entonces ah, se les termina el vino, ¿ok? Y le dice María a Cristo, no tienen vino. Entonces dice Cristo, el Señor, dice, no es mi hora todavía. Entonces María dice, hagan lo que Él dice. ¿Okay? ¿Qué está diciendo aquí Moisés? ¿Qué es lo que dice Cristo? A ver, pongan agua en esos cántaros, ¿verdad? Esa agua se convirtió en vino. ¿Qué nos dice el Señor? Oren, porque la mortandad comenzó. Mi Padre está enojado. ¿Okay? Oren, oren. Dice aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Okay? Entonces, Cristo con su iglesia, con sus, con sus discípulos, con sus verdaderos discípulos, se debe de orar para que Cristo pare la mortandad. ¿Okay? Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Okay? Entonces, hermanos, hermanas, dependiendo si habías andado rebelde para con el Señor, pon la mirada en Cristo Jesús. Padre mío, perdóneme, perdóneme, yo pongo mi mirada en usted, Señor, ayúdeme, confiesa tus pecados, Señor. A mí, yo he andado en el mundo, Señor, yo he andado en eso, Padre. Entonces ya deja que Él obre, acepta la corrección del Señor, acéptala, lo que venga. Señor, hágase su voluntad, acéptala. Si anduviste rebelde una y otra vez y otra vez y otra vez, y no, hay castigo, o sea, hay castigo, ¿ok? Pero el Señor en esa tribulación, en ese castigo, en esa corrección, tú puedes entrar eventualmente a la tierra prometida para que tengas paz, ¿ok? Entonces a los santos, a los discípulos del Señor que han caminado con el Señor, la oración es para todos, ¿verdad? Ya sea que si te escucha o no el Señor, la oración, oremos para que el Señor, para que nuestro Padre Dios pare la mortandad, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces es tiempo de oración, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes.